y este es neutro. La pregunta es, ¿el neutro en el lado del usuario está conectado a tierra? Sí. Pero el sistema está conectado a tierra, pero la carcasa no está conectada a tierra. O sea, ¿se acuerda que habíamos hablado de la puesta a tierra desde el punto de vista del sistema eléctrico? Lo que se quiere es igualar el potencial. Y otra cosa es la puesta a tierra de protección eléctrica. ¿Está claro? O sea, Entonces, profesor, tendría que haber dos conexiones a tierra en ese caso, en la carcasa también. claro, lo que se puede hacer es, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vamos a hacer esto? ¿Qué pasa si yo hago esto de acá? Si uno esto, ¿qué pasaría? Si esto de acá, hago un enlace equipotencial, un puente. ¿Qué Flaca pasaría? preciosa. ¿Mm? ¿Qué me dicen? Mientras atiendo mi clase voy avanzando. Qué lista que sos, Jackie. Pásame una tijera. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo uno esto aquí? ¿Lo estaría poniendo a tierra? Hago esto. ¿Qué comentan al respecto? Esto ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Sí. Ya, ahí la carcasa está puesta a tierra, en el lugar de la carga, o sea, en el lugar del predio, dentro de la propiedad. Recuerden de que esto de acá, ¿no? O sea, esta parte de aquí, para allá es el suministro, y de aquí para acá es la carga. Entonces la masa está puesta a tierra. Esta es la toma de tierra dentro de mi propiedad. La carcasa tengo mi propia puesta a tierra. Entonces habíamos visto todos estos detalles. Y esto reitero que está en el código. Igual acá. Y así. Entonces es importante siempre no olvidarse de indicar claramente como dato de suministro la forma de conexión del suministro con relación al planeta Tierra. Y en este caso, la pregunta es, ¿la masa está puesta a tierra? ¿La masa está puesta a tierra? ¿Qué responden al respecto? Acá dice bien claro alimentación, suministro. ¿La masa está puesta a tierra, sí o no? Sí. Entonces, si alguien toca ahí la falla y alguien viene y toca con alguna parte de su cuerpo la carcasa, ¿le va a pasar corriente, sí o no? No. No. Uno. Pasa. Pero si yo estoy aquí, soy tierra también, tengo una resistencia, tengo una impedancia, y este tiene una impedancia. Acá está el conductor desnudo directo o el conductor con una cubierta protectora exterior. Pero esto significa la impedancia o en este caso la resistencia del suelo.
Otra cosa es el conductor que está directamente puesto a tierra. Ahora vámonos al otro lado. Este es el secundario del transformador. Estos rectángulos significan los bobinados. Este bobinado en el lado secundario, ¿cómo está conectado? ¿En estrella o en triángulo? Todo esto lo hemos visto, ¿eh? En estrella. Está en estrella. La pregunta es, ¿está conectado al planeta Tierra el punto central o sí o no? Sí, sí, sí. ¿Pero a través de qué? ¿O está separado de Tierra? No, está conectado a tierra. ¿Qué opinan sus otros compañeros? O sea, está conectado a tierra, pero tiene a través de de una impedancia. Está conectado a Tierra a través de una impedancia. Está separado de Tierra, del planeta Tierra, a través de una impedancia. Ah, claro, está separado. Y en el caso de la carga, está directamente conectado al planeta Tierra, pero ya sabemos que el subsuelo aquí tiene una impedancia. ¿Están de acuerdo? ¿Qué Lo pasa que si... se llama cometida subterránea. Perdón, repita, que no lo escucho. Es lo que se llama cometida subterránea o me No, estoy no, no, confundiendo. acá, este es suministro, esto es la carga. La cometida, yo les podía haber preguntado hoy día, y eso está en el balotario que les di. Recuerden de que la segunda prueba es todo lo anterior. O sea, y la tercera prueba es todo lo anterior, y la cuarta prueba es todo lo anterior. No se pueden olvidar los conceptos básicos. ¿Qué es la cometida? ¿Qué es el alimentador? ¿Qué es el circuito derivado? ¿Qué es la subestación? ¿Cuál es el símbolo de la subestación de acuerdo al tipo de instalación? Eso hemos hablado. Y en todo momento siempre vamos a estar remarcando, ¿no? Acá estamos preocupándonos ahorita de la conexión al planeta Tierra. Entonces, lo que debe quedar claro es la conexión del punto de vista del suministro y la conexión del punto de vista de protección de la persona, o del ser vivo, o del ganado, o de los animales domésticos. Por eso siempre estamos yendo y estamos asociando a la normativa. Entonces, en este caso, yo he puesto la carcasa, porque se puede electrizar. Acá justo ha habido una falla del aislamiento. O sea, este es L1 y este es L3. Es una carga monofásica. Entonces, ha habido una falla del aislamiento interno. Por consiguiente, parte de esta corriente, como se ha rajado, se ha quebrado, una parte del aislamiento no está trabajando, puede ser un ligero agujero. Ustedes cuando tengan la oportunidad, especialmente los electricistas, ¿no? En el laboratorio, y aunque lo pueden hacer en el laboratorio, ¿no? Van sobrecargando un cable con aislamiento de PVC y de tal manera de que vean el efecto de la destrucción del aislamiento. Ojalá que puedan hacer esa prueba. Entonces, esto ocurre acá al interior y uno no lo sabe. Y se electriza la carcasa. Pero como está puesto a tierra, la persona que va a tocar no va a sentir nada. No, depende. Si la resistencia de esta toma de tierra, la resistencia de esta toma de tierra, la resistencia de la persona, ¿está claro? Supónganse que esto es 500 ohms y yo tengo 2000 ohms. ¿Me va a pasar corriente o no? Pregunto, esto es 500 ohms y yo tengo 2000 ohms. ¿Me va a pasar corriente? No, ¿Por qué no? porque la corriente va a la menor resistencia. Si usted tiene en paralelo R2, R1, ¿no hay una bifurcación en la corriente? Claro, pasa cierto porcentaje de Sí, corriente. pero la pregunta es si un punto está a 500 y yo tengo 2000,
¿No me va a pasar corriente? Sí va a pasar corriente. Ahora depende mi sensibilidad. ¿Está claro? Porque depende qué tensión tiene acá también. ¿Están de acuerdo? Disculpe, profe, ¿a qué se refiere con sensibilidad? La sensibilidad, o sea, su reacción, ¿siente o no siente el paso de corriente? Unos son más sensibles al paso de corriente que otros. Depende de la condición de contacto. Si está tocando, por ejemplo, con la palma, tiene callos, no tiene callos, si tiene herida, no tiene herida, está tocando con el codo, está con el pie. Recuerden todo eso que hemos visto. Si alguien quiere ver un poco más ciertos esquemas, váyase al tomo 1, que ya no está en vigencia, pero sí está disponible en la página web del Ministerio, en tomo 1 del Código Nacional de Electricidad. Ahí van a ver unas figuras, ¿no?, de la forma de contacto. Y eso también está en varios libros, como la colección SEA, de instalaciones que les he mencionado como referencia. Entonces, en conclusión, siempre es importante, aunque yo tenga esto, tiene que tener un valor tal de que mi resistencia sea mucho mayor que lo que está acá. Entonces, en algún lugar se debe decir cuánto es la máxima resistencia que debe tener este sistema para proteger al ser humano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿cuánto debe ser esta resistencia para dar una adecuada protección al ser humano? 50 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 15 ohm. ¿Dónde está escrito eso? Vean el Código Nacional de Electricidad de Utilización. Pero además, lo que hemos observado hasta el momento, lo que interesa son las tensiones peligrosas. Por eso hoy día les he preguntado eso. ¿A partir de qué nivel de tensión usted tiene que prever protección? ¿Y en qué condiciones? Entonces tiene que estar en ambiente seco, ambiente mojado, ambiente húmedo. ¿Y se acuerdan que vimos esas curvas? ¿Se acuerdan o no? Eso lo Sí, hemos profe. visto. Hicimos referencia a la norma IEC también. Entonces vamos observando de que es importante no solamente hacer la conexión al planeta Tierra, sino que esto debe tener cumplir con ciertas exigencias. Porque, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Simplemente estoy conectando eléctricamente una carcasa, una envolvente metálica, a través de un medio conductor, un conductor y eléctrico, y va a estar conectado a un metal, un electrodo. Pero en sí, el electrodo pues no va a ser 1000 metros, el electrodo puede ser 2,5 metros, puede ser 100 metros inclusive, ¿no? Depende de la característica del suelo. Pero ojo, esta capa de 100 metros, 200 metros, supónganse, en extremo, no es nada pues con relación al tamaño del planeta Tierra. Por eso siempre aquí se habla de que es importante conocer el suelo, qué tan buen conductor es de la electricidad. Y también qué tan buen conductor es para evacuar el calor. Porque ¿qué pasa si yo instalo cables subterráneos? Con el paso de corriente se van a calentar. ¿Y cómo disipo el calor? El calor se va a disipar a través del entorno, hacia la superficie, porque acá la temperatura es otra. Entonces tiene que haber una disipación térmica. Entonces ahí hablamos de resistividad térmica del suelo. Y en este momento lo que me interesa es el que facilite el paso de corriente. Entonces yo hablo del término resistividad eléctrica del suelo. ¿Está claro? Resistividad eléctrica del suelo. Resistividad térmica del suelo. Y otro tema es resistencia de la toma de tierra. Aquí hay una conexión a tierra. Esto que he dibujado aquí, esto de acá, ¿qué símbolo es para ustedes esto? Capacitor. ¿Es un conductor?
Almacena energía, profesor. Sí, pero la pregunta es, yo puedo reemplazar un efecto capacitivo, pero no significa que haya un conductor. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, Sí, profe, sí, claro. yo tengo acá la torre, los aisladores, y viene el conductor. Y aquí otros aisladores, viene el conductor. Entre este conductor y este conductor, ¿hay un efecto capacitivo? ¿Sí o no? Eso lo han visto en física. Pregunto, este es el conductor, este es el otro conductor. ¿Entre ellos hay un efecto capacitivo? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Rápido, que está pasando el tiempo. Dependiendo de la distancia, supongo. Siempre hay un efecto capacitivo. ¿O me equivoco? Pero si hay una distancia considerable, profesor, siempre va a haber un efecto capacitivo. La pregunta es, si yo tengo dos puntos energizados, entre ellos hay un efecto capacitivo, ¿sí o no? De aquí, Pues sí, sí. aquí a la Tierra, ¿hay un efecto capacitivo? No está unido, no hay ninguna unión. La pregunta es, ¿hay efecto capacitivo? ¿Qué dicen ustedes? Entre estos dos, ¿hay un efecto inductivo? Sí, profe. Sí. En física, ¿se acuerda que hicieron yo tengo acá dos conductores de longitud infinita, viene por acá una intensidad de corriente, viene por acá la misma intensidad, ¿no? ¿Qué pasaba con ese problemita? ¿Qué le preguntaban? ¿Se acuerdan? Es un problema típico en física. Yo tengo dos conductores de longitud infinita, de la misma característica son los conductores. Por acá viene, este es el sentido de la corriente, este es el otro sentido de retorno. La pregunta es, ¿qué pasa con estos conductores, cuando esta intensidad son muchos kiloamperes? ¿Qué ¿Existe sucede? una fuerza que los atrae? Hay un efecto, depende de la intensidad, porque la intensidad, ojo, en este caso estamos hablando de suministro convencional de pulsaciones de 60 ciclos por segundo. Recuerden esto, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros. 60 ciclos, 60 Hz por segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo es este ciclo? ¿Cuánto es? Este es el primer ciclo. ¿Cuál es el tiempo de este ciclo, de este periodo? Yo tengo 60 2pi entre pulsaciones. 60. ¿Ah? No escucho. 2pi entre 60. ¿Dos qué? 2pi entre 60. ¿Y por qué 2pi? ¿De dónde sale el pi? Yo estoy diciendo, son 60 ciclos por segundo. Ah, claro, solamente es una división, profe. Ya, pero ¿cuánto es, pues? ¿Cuánto sería el periodo de esto? El tiempo. Agarren, tomen su calculadora. ¿Cuánto sale? Es básico eso. Tenerlo en la cabeza es importante. 16,6 milisegundos. ¿Y qué pasa si yo le hago pasar esto por su corazón hasta acá? O sea, ya no estamos hablando 16 milisegundos. Supóngase que digo, ya vamos a mantener este paso de corriente en su cuerpo
por 50 milisegundos. ¿Estamos de acuerdo? 50 milisegundos más o menos 3:48, ¿no? 3. Hasta acá, digo, hasta acá vamos a hacer la prueba con usted. Vamos a pasarle 1, 2, 3 ciclos. ¿Está claro? Estamos hablando de 50 milisegundos. ¿Usted lo va a resistir? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? No sé, si se equivocan no interesa, están en entrenamiento. Pero tienen que tener idea de ciertos valores prácticos. Así como dicen 220 volt, 110 volt, 50 volt, 24. Tienen idea. Cuando dicen una lámpara incandescente de 100 watts, tienen idea, ¿no? Si yo le digo una lámpara LED de 7 watts, tienen que tener idea más o menos del equivalente. Recuerden de que cuando van a comprar las lámparas LED, ya antes era adquirir las lámparas LFC, o sea, estamos hablando de ahorradores que le llaman focos ahorradores, ¿no? Entonces el asunto, y antes eran las lámparas incandescentes, y siempre lo asociamos a la lámpara incandescente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso se nos quedó en nuestra cabeza. ¿Cuánto es 100 watts? ¿No? ¿Cuánto es 50 watts? Tenemos idea cuánto es 25 watts, incandescente. Y todo el desarrollo de las lámparas siempre hace referencia a esto, porque eso quedó en nuestra mente. Entonces dice, no, esta lámpara de 7 watts, por ejemplo, es equivalente a una de 100, para facilitar la compra. Porque uno lo que le interesa no es la potencia, lo que le interesa es el flujo luminoso, la cantidad de luz que sale, eso es lo que me interesa. Es por eso que hablamos la importancia del etiquetado de eficiencia. ¿Se acuerdan? Todos los productos deben tener una etiqueta de eficiencia. Primero los masivos, ¿no? Las lámparas, inclusive las impresoras, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los electrodomésticos, para eso hay una norma de etiquetado de eficiencia. Eso lo pueden ver inclusive se publicó un librito. Eso lo pueden ver en la página web del ministerio. Entonces, el asunto es, ojo, estamos hablando acá de parámetros asociados. Entonces regresamos aquí y, ojo, me interesa tener claro más o menos qué significa 50 milisegundos, qué significa 30 milisegundos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que opere rápido la protección. Entonces, pero para que opere rápido la protección tengo que conocer tener idea de las intensidades y tensiones que me hacen daño y en qué condiciones. Y ojo, pero tengo que no olvidarme a lo que puedo estar expuesto. ¿Por qué? Porque si estamos con corriente pulsante, en este caso alterna, yo tengo que tener en cuenta que siempre hay un efecto inductivo, no solamente resistivo del conductor, sino que hay un efecto inductivo y también hay un efecto capacitivo. Entonces, si yo dibujo esto, aquí hay un efecto capacitivo. Entonces, se representa por esto. No quiere decir que hay un conductor con un condensador. ¿Está claro? Entonces, regresando al tema. ¿Ven esta figura? ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Sí. Ya, entonces, esto que está aquí es lo que le decía. Esto está representando un efecto capacitivo. No está diciendo que haya un conductor. ¿Está claro? O sea, la masa no está puesta a tierra. Entonces, ¿qué está diciendo? Si hay una falla del aislamiento, hay un efecto capacitivo. Y si hay un efecto capacitivo, yo puedo hacer el puente acá. Si yo toco esto, yo voy a hacer el puente a tierra. Entonces, por eso dijimos sistema no considerado en las normas. Toda masa que se puede electrizar debe ser puesta a tierra. Eso me dice el código.
salvo las excepciones dadas por el código, que son muy pocas. Entonces, en nuestra mente siempre debe estar, lo que se puede electrizar, debe ser puesto a tierra. Ahora, ¿cómo se puede electrizar? Porque falló el aislamiento interno. O hubo una inducción, y que esto lo hizo conductivo, porque ya es conductivo de por sí, pero al haber la inducción, este toma un potencial. ¿Está claro? ¿Qué es lo que queremos en este capítulo? Lo que queremos en este capítulo es cómo protejo a la persona y a los animales domésticos o ganados, si es que se quiere dar ese término también, pero más práctico es animales domésticos, son aquellos que el ser humano está cerca de ellos, no solo mascotas, sino el ganado, por ejemplo, ¿no? Y el ganado significa establo, y ese establo significa que requiere iluminación. Ya yo estoy usando electricidad. Y si hay un proceso industrial con por ejemplo, los pollos, ¿no? Por ejemplo, la extracción de leche, el sistema industrial. No, el ganado no está, en este caso las vacas no están a la intemperie, están dentro de un establo, un ambiente adecuado para usar un proceso industrial de extracción de leche, y eso significa electricidad. Entonces, pero ese ambiente es mojado, porque está ahí el ganado. Entonces tenemos que pensar en la protección del ganado, porque dependemos de él. ¿Está claro? Entonces no podemos olvidarnos de los conceptos básicos, ¿no? Y acá es igual, ¿no? Efecto capacitivo. Entonces la pregunta ¿es del suministro, sí o no? Sí o no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es del suministro? ¿Lado secundario del transformador? ¿Sí o no? Escucho sus opiniones. ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿cómo dijo? No, Este no. lado secundario del transformador. Lado secundario del transformador. ¿Está conectado a tierra, sí o no? ¿Está claro? No estoy conectado. Aparentemente no, porque no hay, No hay nada, pues, no está hay conectado nada, está capacitancia, no hay ahí, nada. está Ajá. flotando, entre comillas. No hay conexión expresamente de conductor alguno hacia la tierra. En el lado secundario del transformador, ¿no? El lado secundario del transformador. La carga, utilización. Acá le han puesto alimentación. Esta figura es de un libro argentino. Entonces ellos han puesto alimentación. Porque puede ser interno, pues. O sea, suministro lo hemos asociado normalmente a que yo me conecto a una empresa de electricidad. Pero al final yo puedo tener mi propia generación, yo voy a tener mi propio transformador. Entonces, aquí el secundario no está puesto a tierra. Y aquí la carga, la carcasa de la carga del equipo, no está puesto a tierra. Y este dibujo que está acá, esta parte, está diciendo, ojo, siempre hay un efecto capacitivo. No está diciendo que haya un conductor expresamente puesto a tierra, si no sería un cortocircuito. Pues. ¿Están de acuerdo? Está diciendo, acá hay un efecto capacitivo. Acá hay un efecto capacitivo. Oiga, pero esto no está puesto a tierra. Esto no está puesto a tierra. Entonces sería ahí, sí o no. Eso esta figura le he podido poner hoy día en la prueba. Porque estábamos hablando si datos del suministro, y un dato del suministro es cómo está conectado el sistema eléctrico con relación al planeta Tierra. Por eso acá dice sistema no considerado en las normas, porque sería II, eso no existe. O sea, no está reconocido como un sistema adecuado. ¿Está claro? Pero hay un efecto capacitivo.
¿Y qué pasa si falla este y falla el otro? Entonces ya me ponen el sistema tierra. Y eso es lo que pasa en Lima. Por eso es difícil a veces ubicar la falla. O sea, a veces el cable subterráneo, estamos hablando de una cuadra de 50 metros o de 100 metros y hay una falla en ese tramo. Resulta difícil a veces encontrar la falla, por eso están haciendo a veces excavaciones aquí y a 5 metros otra excavación para poder ubicar exactamente la falla, a pesar de que hay equipos, pero los equipos tienen sus limitaciones para este sistema. Por eso demoran las reparaciones. Entonces, alguien preguntó ventajas y desventajas, ¿cuál es el mejor sistema? Acá este es un cuadrito referencial. Entonces acá está diciendo cómo está el sistema de conexión a tierra y qué ventajas y desventajas tiene, ¿no? Lo que pueden ver aquí. Y es cuestión de que lo lean con tranquilidad para seguir avanzando. Porque esto ustedes los tienen, yo los he enviado. Esta es una norma, un estándar, IEEE 80. Esta publicación está dedicada a los sistemas de puesta a tierra en subestaciones de potencia. Pero lo que me interesa es esta imagen, en este caso, estas curvas me interesan. Curva 3, curva 2, curva 1. ¿Qué es lo que ven en esta zona? ¿Qué es lo que ven en sus pantallas? Resistencia versus No, lean bien. resistividad. Resistividad, resistividad. ¿Y qué dijimos con relación al suelo? Me interesa la resistividad térmica, me interesa la resistividad eléctrica. Y ahora que en este momento estamos preocupados de proteger a la persona, entonces me interesa qué tan buen conductor es la Tierra. Pero acá está diciendo que la resistividad, la unidad es ohm metro y la resistencia es ohm. Entonces, igual, ¿no? La resistividad térmica del suelo y otra cosa es la resistencia del conductor. Entonces, estas curvas, 1, Profesor, 2, disculpe, 3, ¿cuál es la diferencia entre los dos? resistividad, ohm metro. Resistencia, ohm. Cuando veamos cables subterráneos, o sea, cables que van a ser instalados bajo tierra, bajo el suelo, ahí nos va a interesar lo que se llama resistividad térmica, no solamente del suelo, sino la resistividad térmica del aislamiento. O sea, una cosa es el dieléctrico. O sea, si regresamos aquí, o sea, tengo el conductor cableado, conductor eléctrico. Potencial, ese potencial con que está conectado al generador o al transformador. Entonces, no lo puedo tocar. Para poder tocarlo, yo le pongo un aislamiento. Dice kilowatt, por ejemplo, por milímetro. O sea, este dieléctrico, ¿cuánto de tensión puede soportar por espesor? Y si lo voy a enterrar o lo voy a poner a la intemperie, necesito una protección externa, una cubierta protector exterior. Entonces, no todos los dieléctricos son iguales. Por un lado está esto, que me interesa la rigidez dieléctrica, pero cuando está pasando la corriente, tiene que evacuar el calor. Entonces me va a interesar la resistividad térmica del dieléctrico y después la resistividad térmica del entorno, porque yo lo voy a enterrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ahora, como estamos en el planeta Tierra, porque estamos tratando el planeta Tierra, las ventajas y desventajas de este planeta Tierra.
La pregunta es, ¿qué ven a este lado? ¿Qué me dicen de este lado? ¿Qué significa esto? Temperatura, porcentaje en temperatura. Temperaturas. Temperatura. Después acá, el que tiene teléfono, tiene su PC u otro, tiene los dos medios. ¿Qué significa moisture? ¿Qué significa sol? Acá está hablando temperatura. Acá, ¿de qué estaría hablando? Humedad. Humedad. ¿Y acá qué estaría hablando? Humedad. Aquí. Sal. O sea, estaríamos hablando de salinidad. Unidad. Acá, ¿qué es Salinidad. salinidad? Claro, Salinidad. claro. ¿Estamos de Salinidad. acuerdo? Entonces, me está diciendo, ojo, este terreno, pues, la temperatura va a ser variar. De acuerdo a la variación de la temperatura, varía la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la resistividad? ¿Cómo varía con relación al incremento de la temperatura? ¿Qué pueden decirme ustedes de esta Disminuye curva? exponencialmente, profesor. Claro, ¿qué pasa? Si estamos por ejemplo, ahora que está el friaje, yo puedo tener menos 15 grados tranquilamente. Zona de Puno, Arequipa, zona de altitud, tranquilamente voy a tener menos 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 15 grados yo estoy aquí como resistividad. Casi un 40 o un metro, más o menos, ¿sí o no? Y luego me voy a la selva y ahí puedo estar tranquilamente a 35 grados. Póngale 30. ¿Y la resistividad qué pasó? ¿Disminuyó o aumentó? Obviamente disminuyó, profe. Entonces, ¿me va a conducir mejor la corriente o peor? ¿Va a tener más facilidad el paso de corriente en la selva que en esta zona del altiplano? ¿Sí o no? Participen. Si se equivocan, no interesa, pero participen. Disminuye la conducción. Entonces, ¿cuál es el mejor terreno para el paso de corriente? En Puno, por ejemplo, como usted dijo, profe. ¿El paso de corriente? En Puno, usted tiene mayor resistividad eléctrica del suelo, ¿sí o no? Ah, En perdón, Puno, sería al revés. al Sería al revés. revés, claro. Claro, si hay Entonces, mayor resistividad, menor paso de corriente. entonces, O más lastre, se podría decir. ahora vamos a la humedad. Supóngase que yo estoy en Chimbote y ahí es humedad y hay salinidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es obvio, ¿no? Conforme aumenta la salinidad, aumenta la humedad, baja la resistividad. Pero si me voy a los arenales de Ica, ahí tengo temperatura, pero ¿qué pasa con la humedad? Es baja. Y si es baja, ¿la resistividad es mayor, sí o no? Lo cual es obvio, ¿no? Si aumenta la humedad, baja la resistividad. Si aumenta la salinidad, baja la resistividad. Si aumenta la temperatura, baja la resistividad. Pero en el año, no todos los parámetros están iguales, pues, y no en todas las zonas. Entonces, eso es importante porque tengo que registrar periódicamente, cada vez que hay cambio estacional, ¿no? Registrar cómo varía la resistividad del suelo para poder hacer mi mantenimiento oportuno, para que mi toma de tierra, la toma de tierra, el metal que yo he enterrado, que he instalado bajo tierra, sea un buen electrodo conductor de electricidad. ¿Por qué? Porque es la resistencia lo que me interesa. ¿Se acuerdan de la figura anterior? Un tema es
la conductividad del suelo, resistividad eléctrica. Y otro tema es, a mí me interesa al final la resistencia del electrodo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contacto, yo tengo una resistencia, voy a estar en paralelo con otra resistencia que es del electrodo, que es la toma de tierra. Y me interesa que esa resistencia de la toma de tierra sea lo más baja posible. ¿Está claro? Profesor, disculpe, entonces tendría que hacerse tipo una calicata para determinar un estudio del Claro. suelo. Cuando yo voy a hacer un diseño, lo ideal es primero determinar la resistividad eléctrica del suelo. Pero también debemos recordar que el suelo no es uniforme. En un tramo, en una porción puede ser uniforme, pero más allá puede tener cantos rodados, puede ser otro tipo de suelo, o sea, una combinación de suelo, así como si fuese un quincón, un pastel ese de quincón de Chiclayo, Lambayeque, varias capas. No todas las capas son uniformes. Por eso siempre se habla de una resistividad aparente. ¿Está claro? Pero acá el mensaje es, ojo, tienes que tener en cuenta la temperatura, tienes que tener en cuenta la humedad, tienes que tener en cuenta la salinidad. Y además eso varía también con las estaciones del año, primavera, otoño, invierno, verano. Y ojo, esta curva es para allá, para Estados Unidos. Nosotros tenemos que tener lo mismo. O sea, hay que hacer medición. ¿Está claro? Profesor, Voy o a sea, diseñar ¿no un tema. no existe una curva o un estudio hecho en el Perú? Sí hay, De, sí hay, pero eso tiene que ser periódicamente actualizado porque hay un cambio climático. ¿Quiénes los únicos que hacen, que han hecho eso? De lo que he visto, o sea, el estudio, vamos a ver por acá, acá está. Esto lo hicimos cuando estábamos, o sea, en Electrolima, cuando trabajaba en Electrolima, este es lo último que saqué, que vi. Aquí apenas, ustedes lo tienen que agrandar, ¿no? O sea, van a observar ahí, ¿ven? Arenoso, húmedo, 1850, 1 metro resistividad. Arenoso, 700 a 800. Entonces ustedes ven que de acuerdo a Jesús María, como está, Linces, esto fue hace muchos años, ¿no? Eso hace más de, cerca de 35 años más o menos, ¿no? Esto era una primera referencia para poder hacer el diseño de la puesta a tierra de las líneas de media tensión, alta tensión de Electrolima. o Y sea, esto se profesor, tiene que hacer periódico. Ahora, claro, después de básicamente la es la venta, única referencia que se tiene en Lima no, o sea, cada región, cada empresa de electricidad tiene que hacer esto. Por eso yo siempre, cuando doy las exposiciones en las universidades, al interior del país, le digo, este es un tema de tesis, porque esto varía en el tiempo, hay que hacer mediciones periódicas. Después de 5 años, 8 años, se puede tener una idea de cómo se comporta el terreno. Pero recuerden que estamos en un cambio climático también. En algunos es más acentuado, en otros es menos acentuado. Recuerden de que todo esto, con la presencia del hombre, va variando. Profesor, disculpe, ¿esos estudios solamente se hacen en lugares, por ejemplo, que le interesa a las compañías? Por ejemplo, a Claro, ver, ¿por qué digamos, hicimos esto de estudio? ¿Por qué se hizo en la empresa esto? Porque teníamos que poner sistemas de puesta a tierra. Y para empezar el diseño, yo tengo que saber qué tan buen conductor es el terreno. Entonces, el esquema que está a continuación, ¿no? Es este, por ejemplo, el del Sur. Igual debe tener Enel, ¿no? Sino que no he podido conseguir el Enel. Y si ustedes ya con tranquilidad lo incrementan y van a ver Matucana, Cayahuanca, Lurigancho. ¿Ven? o sea, ese mapa es de toda la parte eléctrica, o sea, toda la zona No, esta es la electrificada. resistividad eléctrica aproximada. No hay nada exacto en tierra. No existe nada exacto en tierra. Profe, ¿y ahí aparecen zonas donde no llega la electricidad o no?
No, este es de la concesión de ellos. Ah, Entonces, igual tiene en él. Entonces, el proyectista dice, ¿dónde estoy? Estoy en tal zona, ¿no? Ya tiene una idea de cuál es la resistividad, porque acá hay una tablita de acuerdo al color. Pero yo quiero ser más preciso, hago mediciones. Entonces, para hacer las mediciones, tiene que usar instrumentos y tiene que seguir un método de medición. Y hay varios métodos de medición de la resistividad eléctrica del suelo. Repito, voy a hacer un diseño de sistema de puesta a tierra. ¿Qué es lo que me interesa?